El dinero no llega a quien más trabaja, llega a quien deja de bloquearlo con las mismas frases que repite desde hace 20 años sin saber que eran órdenes. Eso duele escucharlo, especialmente cuando llevas décadas entregando todo lo que tienes, especialmente cuando el cansancio que sientes no es de hoy ni de esta semana, sino de años acumulados sobre los hombros sin que nadie te dijera que había otra forma. Pero algo en ti, en lo más hondo de lo que eres, ya lo sabía antes de que yo lo dijera. Esa incomodidad que sientes en este momento mientras escuchas estas palabras no es resistencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento es siempre el primer movimiento de la tierra antes de que la semilla pueda hacer algo real. Cierra los ojos un momento antes de seguir, solo un momento, no como ejercicio, como un gesto de respeto hacia lo que estás a punto de recibir. Respira con calma, deja que el peso del día se asiente en los hombros y luego deja que baje un grado, solo un grado por ahora. Lo que viene a continuación no necesita que estés tenso para funcionar. Necesita exactamente lo contrario. Tienes 50 años o 55 o 60 y has trabajado. Nadie puede quitarte eso. Absolutamente nadie. Has madrugado cuando otros dormían. Has aguantado conversaciones difíciles. Cuando lo más fácil era rendirte, has tomado decisiones con miedo porque había que tomarlas de todas formas. Has sacrificado cosas que no debiste sacrificar, creyendo que ese era el precio justo, que el esfuerzo cobraba su cuota de algún lado y que era correcto pagarlo sin quejarse. El descanso lo postergaste. Las vacaciones que dijiste que tomarías cuando las cosas mejoraran, ese viaje que sigue siendo una conversación pendiente contigo mismo, esa tarde del sábado en que te quedaste trabajando mientras algo importante ocurría en otro cuarto de tu casa, ese sueño que pusiste en pausa porque el momento nunca era el correcto. Todo eso lo entregaste creyendo que era lo que correspondía. Que si trabajabas lo suficiente, si eras lo suficientemente constante, si aguantabas lo necesario, la ecuación eventualmente se equilibraría. Y sin embargo, hay algo que no cuadra. Miras los números y no son lo que imaginaste que serían a esta edad. No son un desastre, no son el fondo del abismo. Pero tampoco son lo que soñaste cuando empezaste, cuando tenías la energía para imaginar sin que el miedo cortara el vuelo a mitad de camino. Miras el tiempo que falta y calculas de una manera que a veces te quita el sueño, no el sueño cómodo de los que descansan tranquilos. El sueño tuyo, el de las 3 de la mañana, cuando te despiertas sin ninguna razón aparente, y el techo está oscuro y el corazón late un poco más rápido de lo que debería a esa hora con esa quietud alrededor. Nadie te explicó esto con palabras claras, pero lo sentiste. Lo sentiste en esa reunión donde ascendieron a alguien menor que tú y tuviste que sonreír y felicitar porque eso era lo correcto. Lo sentiste cuando firmaste un contrato que no te convenció del todo, pero lo firmaste igual porque el miedo pesaba más que el instinto. Lo sentiste cuando viste a alguien cercano, alguien que no trabaja más que tú, prosperar de una manera que no podías explicar del todo. Y la pregunta que no dijiste en voz alta era esta: ¿por qué a ellos sí y a mí no con todo lo que he dado? Eso no es envidia, eso es la sensación de que algo no está operando como debería. Y tienes razón, algo no está operando como debería, pero no es lo que crees que es. Hay una grieta ahí exactamente en ese punto de no entender. Y esa grieta es el lugar más importante del mundo en este momento porque es precisamente donde empieza todo lo que viene a continuación. Algo en ti siempre supo que había otro camino. No sabías cómo llamarlo. No tenías las palabras para nombrarlo.
pero esa sensación persistente de que algo falta en la ecuación, esa incomodidad suave que nunca te abandona del todo, esa no era confusión. Era el decreto correcto esperando la palabra exacta para poder operar. La metáfora que quiero que cargues durante todo lo que viene hoy es esta: una semilla enterrada en tierra equivocada no produce por falta de calidad, produce por falta de condiciones. Puedes tener la semilla más fértil del mundo. Puedes tener la semilla de un árbol que debería dar sombra a generaciones. Pero si la plantas en tierra compactada, en tierra endurecida, por años de esfuerzo, sin descanso, por miedo, que nunca se nombró, por frases repetidas en silencio que nadie te dijo que eran órdenes directas al siervo más fiel que tienes dentro de ti, esa semilla duerme, no muere. Este es el detalle que cambia todo. No muere, duerme. Y la tierra siempre puede prepararse. Siempre, a cualquier edad, en cualquier estación de la vida. Tu semilla no murió, está dormida y estamos a punto de preparar la tierra. Ahora escucha esto porque es el mecanismo real, no una promesa, no una motivación, sino la ley que ha estado operando en tu vida desde antes de que pudieras elegir. Florence Scovel Shinn lo escribió con la claridad de quien ha visto demasiados casos como para dudar. El subconsciente es un siervo fiel que no argumenta, no selecciona, no juzga y no descansa. Ejecuta lo que recibe. Y lo que recibe no son tus deseos conscientes, no son las metas que escribes en enero, no son las visualizaciones que intentas hacer con esfuerzo. Lo que recibe son las palabras más profundas que tienes. Las que dices cuando nadie escucha, las que dices cuando calculas si puedes pagar algo sin que el número cierre, las que dices cuando te despiertas a las 3 de la mañana y el peso en el pecho no tiene nombre, pero está ahí con una precisión brutal. Y en el libro de Proverbios está escrito con 2000 años de antigüedad y con la misma exactitud como piensa el hombre en su corazón, así es él. No como trabaja, no como se disciplina, no como se esfuerza, como piensa en su corazón. El corazón aquí no es el órgano, es el centro más profundo de la aceptación interna. Es lo que el siervo fiel escucha cuando todo lo demás guarda silencio. La tierra endurecida es ese patrón de pensamiento que llevas décadas consolidando sin haberlo elegido conscientemente. Cada vez que dijiste no me alcanza, la tierra se compactó un grado más. Cada vez que calculaste desde el miedo, la semilla se durmió un poco más. Cada vez que miraste el estado de cuenta con ese nudo en el estómago y sentiste que la distancia entre donde estás y donde deberías estar era demasiado grande para cruzarla, la tierra recibió esa impresión como orden, no por maldad tuya, por ley. Las leyes no castigan. Solo operan con la misma fidelidad sin importar quién las activa o cómo. Y algo en ti ya experimentó esto al revés en algún momento. Hubo un momento quizás pequeño, quizás, que ya casi no recuerdas en que soltaste la tensión y algo se acomodó solo. Una llamada que llegó sin que la buscaras. Un dinero que apareció por un canal que no esperabas. Una puerta que se abrió justo cuando dejaste de empujar con fuerza. No fue casualidad, era la ley funcionando en el único instante en que tú no la estabas bloqueando. Esa fue la grieta. Eso que sentiste en ese momento fue el decreto correcto operando sin obstáculo. Solo que no tenías las palabras para reconocerlo entonces. Ahora las tienes. Si este canal te está devolviendo algo que el mundo y los años y el cansancio te habían quitado sin pedirte permiso, suscríbete ahora mismo. No como un gesto de cortesía hacia mí, no como una rutina digital,
como el primer acto concreto de una tierra que empieza a soltarse después de mucho tiempo compactada. El cauce necesita un primer movimiento consciente y voluntario. Este puede ser el tuyo. Suscríbete y quédate. Lo que viene en cada entrega de este canal está diseñado para preparar la tierra exacta donde tu porción ya existe y ya está esperando que el suelo la reciba. Respira profundo ahora. Abre las manos si puedes y manténlas con las palmas hacia arriba mientras escuchas lo que sigue. Esta posición no es decorativa. Le dice algo al cuerpo sobre la disposición a recibir antes de que la mente consciente intervenga con sus preguntas. Voy a nombrarte las semillas envenenadas, las que llevas años repitiendo sin saber que eran órdenes directas al siervo más fiel que tienes. Escúchalas sin juzgarte. No hay culpa en este espacio, solo hay luz cayendo sobre lo que operaba en la oscuridad sin que nadie te lo señalara. La primera semilla envenenada a esta edad ya es demasiado tarde para que las cosas cambien de verdad. La dices sentado frente al estado de cuenta, el celular en la mano, son las 11 de la noche y la casa está en silencio y todos duermen y tú sigues despierto con esos números. La dices con la resignación específica de alguien que ha calculado demasiadas veces y siempre le sale el mismo resultado. No la dices con rabia, la dices con una calma que es más pesada que la rabia. El decreto invisible que vive dentro de esa frase es: el tiempo de mi porción ya pasó y la estación de mi siembra ya cerró. Y el siervo fiel, fidelísimo como es, organiza cada aspecto de tu realidad cotidiana para confirmar exactamente eso, con una precisión que duele ver desde afuera. El resultado en años concretos de vida real es: sigues trabajando al mismo ritmo de siempre, con la misma entrega, pero las puertas de expansión real se cierran justo antes de abrirse. No porque el mundo sea injusto, porque el terreno interno declaró que la temporada terminó y el siervo simplemente obedeció. La segunda semilla envenenada: yo soy de los que trabajan duro, pero no nacimos para tener mucho. Esta la dices mirando prosperar a alguien. La dices con una calma resignada que desde afuera parece humildad, pero que por dentro es otra cosa. Es la cáscara endurecida de una creencia que absorbiste en algún momento de la infancia o la adolescencia, algo que viste operar en tu casa, algo que se instaló sin que te pidieran consentimiento. El decreto invisible que contiene es devastador en su precisión. Mi identidad antigua pertenece a la escasez y permanecer en ella es una forma de ser fiel a mis raíces, a los míos, a quienes me formaron. El resultado en años de vida real es concreto y verificable cada vez que la prosperidad real se acerca a algo en ti, la desvía antes de que llegue a instalarse. Un gasto imprevisto exactamente cuando había un excedente. Una decisión que en retrospectiva no tenía ningún sentido tomada en el momento justo en que el cauce se estaba abriendo. No es sabotaje consciente. Es el siervo cumpliendo la orden de pertenecer al grupo que definiste como el tuyo. La tercera semilla envenenada: si dejo de vigilar todo, algo se cae. Esta, más que decirla con palabras, la vives en el cuerpo, la llevas como tensión permanente en los hombros que nunca baja del todo, como la incapacidad de tomar un descanso real sin que aparezca casi de inmediato una culpa suave que no tiene nombre claro. La vigilancia constante se convirtió, sin que lo eligieras, en tu manera de demostrar que eres responsable, que eres de fiar, que te importa lo que te importa. El decreto invisible es la prosperidad requiere que yo esté sufriendo de guardia para poder existir.
El resultado en años de vida real tiene un precio que el cuerpo paga silenciosamente. El agotamiento crónico cierra la percepción. No ves las oportunidades que están frente a ti porque estás demasiado ocupado cuidando con miedo lo poco que ya tienes, sin energía disponible para percibir el cauce nuevo que está buscando entrar. La cuarta semilla, envenenada con lo que gano, no me alcanza para ahorrar ni para sembrar. Entonces, ¿para qué intento? Esta la dices un martes cualquiera revisando el banco en el teléfono después del depósito que se fue antes de que pudieras decidir qué hacer con él. La dices con cansancio auténtico, no con rabia, con el cansancio de quien ha intentado y ha visto que el número siempre resulta igual. El decreto invisible es preciso, mi cauce no tiene capacidad para recibir más de lo estrictamente necesario. Y el siervo fiel organiza los flujos con esa exactitud mes a mes. El dinero alcanza para lo necesario y nada más. No porque el universo sea mezquino contigo, porque la tierra declaró que su capacidad es esa y el siervo no cuestiona la tierra, la obedece. La quinta semilla envenenada, yo ya lo intenté antes y no funcionó. Esta es la más peligrosa de todas porque viene completamente disfrazada de experiencia legítima. La dices con la autoridad de alguien que ha probado y tiene derecho a saberlo. La dices cuando alguien te habla de una posibilidad o cuando algo dentro de ti quiere intentar un camino diferente y la voz interior la aplasta antes de que llegue a formularse del todo. El decreto invisible es el más dañino. El campo de mi vida ya fue explorado y el suelo está agotado, no hay nada nuevo que pueda crecer aquí. El resultado en años de vida real es que la percepción se cierra. Las oportunidades reales pasan frente a ti, pero el siervo ya recibió la orden de no registrarlas como relevantes para ti. Literalmente no las ves, no porque sean invisibles, porque recibiste la instrucción de que no son para ti. La sexta semilla envenenada, no quiero ser una carga para nadie en mis últimos años. Esta la dices en silencio profundo, muchas veces sola, contigo mismo en la oscuridad. La dices cuando calculas la jubilación y los números no cierran como deberían. La dices pensando en las personas que amas, en lo que les podrías dejar o lo que no podrías, en la distancia entre la dignidad que te imaginaste y la que los números sugieren. El decreto invisible es el que duele más. Nombrar mi destino legítimo al final es la dependencia. Y ese miedo específico, ese miedo tan concreto y tan personal, construye su propia realidad con una precisión que no necesita esfuerzo de tu parte. Respira un momento. Pausa aquí. Esas semillas no te definen. Te describían el estado del suelo y el suelo siempre puede prepararse. Conoce a Ramón. Tenía 54 años cuando su historia empezó a cambiar. Contador de profesión en Monterrey, 30 años, trabajando en la misma empresa, buen empleado, confiable, nunca un problema y nunca un aumento real que le cambiara la ecuación de fondo. Ramón se despertaba a las 4 de la mañana casi todos los días de su vida, no por alarma, por ese peso en el pecho que ya describiste mientras escuchabas. Bajaba a la cocina con el café solo porque si dormía mal no quería despertar a su esposa y ahí sentado en esa oscuridad calculaba y calculaba con el teléfono en la mano. La semilla envenenada de Ramón era la quinta, la más peligrosa. Ya lo intenté antes y no me funcionó. Lo había intentado todo. 2 negocios pequeños que no prosperaron, un fondo de inversión que eligió sin suficiente información. Había aprendido con la experiencia real y dolorosa que intentar algo nuevo significaba perder lo seguro sin ganar lo que se buscaba.
Una noche, en esa misma cocina, a las 4 de la mañana, Ramón dejó de calcular, no porque encontrara la solución, porque el cuerpo ya no tenía energía para seguir resistiendo. En ese agotamiento, en ese punto, donde el control consciente ya no tenía fuerza para mantenerse, soltó. La tierra se aflojó por primera vez en años. Y en ese silencio que no había elegido, sino que simplemente llegó, apareció una idea que llevaba meses rozándolo sin que él le abriera la puerta. Una consultoría contable independiente para pequeñas empresas desde casa, aprovechando exactamente lo que ya sabía hacer sin necesidad de aprender nada nuevo. Lo que sintió en ese momento fue primero en el pecho, como si algo que había estado apretado con fuerza se abriera lentamente. Luego en los hombros, como si el peso que cargaba no fuera del todo suyo y alguien más lo estuviera sosteniendo por primera vez. Luego la respiración cambió sola, más lenta, más profunda, sin que él la buscara así. A los 8 meses de esa noche, Ramón tenía 3 clientes fijos que le generaban más de lo que ganaba en su empleo de 30 años. No por esfuerzo diferente, por tierra diferente. La ley no lo recompensó por ser bueno. Lo proveyó porque el cauce se abrió. Conoce a Carmen, 58 años, costurera en Ciudad de Guatemala, oficio heredado de su madre y de la madre de su madre. Manos que hacen lo que la mayoría de las personas no puede imaginar aunque lo intente. La semilla envenenada de Carmen era la segunda profundamente arraigada desde la infancia. Yo nací para trabajar duro, pero no para tener mucho. Lo decía con un orgullo suave que casi parecía virtud. Yo no soy ambiciosa, decía. Lo que era en realidad era miedo a desear algo que pudiera no llegar, miedo a querer lo que no se tiene permiso de querer, miedo heredado de generaciones que aprendieron a sobrevivir minimizando el deseo para no sufrir la decepción. El momento de quiebre de Carmen fue físico antes de ser emocional. Estaba midiendo tela una tarde de noviembre sola en su taller pequeño y de pronto las manos se detuvieron sin que ella las detuviera. Sintió el calor exacto de la tela en las palmas y algo se movió internamente, no con dolor, sino con reconocimiento. Reconoció que llevaba décadas midiendo con esas manos la tela de los sueños de otros sin medir nunca la suya propia. Ese reconocimiento no fue una idea, fue una sensación en el pecho que se extendió hacia los brazos y terminó en las palmas todavía sobre la tela. Esa misma semana contactó a una boutique que le había pedido trabajo 2 años antes y a la que ella había dicho que no por miedo a no poder cumplir con la cantidad que pedían. La boutique todavía existía, todavía necesitaban exactamente lo que Carmen hacía. En 4 meses, Carmen tenía un contrato formal por el doble de lo que cobraba en piezas sueltas. Ese resultado fue la ley respondiendo a una tierra que finalmente se aflojó después de años de estar compactada por la semilla equivocada. Conoce a Héctor, 51 años, mecánico en Bogotá, taller propio desde los 30, pero siempre al límite exacto de lo que alcanzaba. Dormía 4 horas en las buenas semanas. Llegaba antes que todos sus empleados. Se iba después que todos. Revisaba todo él mismo, porque creía que si no lo hacía, algo saldría mal. La semilla envenenada de Héctor era la tercera. Si no vigilo, todo algo se cae. Esa vigilancia que llamaba responsabilidad había compactado la tierra durante 2 décadas completas. Y el siervo fiel había organizado una realidad exactamente acorde a ese decreto, el taller siempre al límite, siempre justo, nunca con el margen real que Héctor trabajaba para construir. El quiebre llegó un sábado sin que Héctor lo planificara.
Se quedó dormido en su silla del taller a las 2 de la tarde, agotado de una semana especialmente larga. Cuando despertó 1 hora después, los empleados habían atendido 3 clientes sin que él supervisara ninguno de los 3. Revisó. Todo había salido bien. Y en ese momento, en ese instante concreto de comprobar que nada se había caído, algo cambió en el estómago de Héctor. El peso en los hombros disminuyó sin razón aparente. Fue la primera vez en años que el cuerpo experimentó que la vigilancia constante no era el requisito indispensable para que las cosas funcionaran. 6 meses después, Héctor había delegado suficiente para poder tomar su primer fin de semana completo libre en 11 años. En ese fin de semana descansado y con la percepción disponible, porque no estaba gastándola toda en vigilar, encontró un proveedor de piezas que le redujo los costos en casi un 30%. La provisión entró exactamente por el cauce que él abrió cuando soltó la vigilancia. No fue suerte, fue ley. Conoce a Dolores, 59 años, enfermera en Ciudad de México, 20 años en el mismo hospital público, turnos largos, cuerpo que cargaba el peso de los demás con una devoción silenciosa que nadie había valorado en lo que realmente valía. La semilla envenenada de Dolores era la sexta y la más íntima de todas. No quiero ser una carga para nadie en mis últimos años. Lo decía pensando en su hija. Lo decía mirando el estado de cuenta al final de cada mes. Lo decía de madrugada cuando el miedo al futuro era más alto que el cansancio del cuerpo, cuando calculaba cuánto faltaba y cuánto había, y la distancia entre los 2 números no cerraba de ninguna manera. El quiebre de Dolores ocurrió durante una noche de guardia inusualmente tranquila. Se encontró sola en una sala un momento, algo que en ese hospital casi nunca ocurría. Y en ese silencio inesperado, el cuerpo simplemente soltó. Las lágrimas llegaron solas, sin drama, sin explicación, y con ellas una certeza que no supo describir con palabras en ese momento, pero que sintió con precisión que había entregado toda su vida cuidando cuerpos ajenos y que era tiempo de recibir el cuidado de la provisión que le correspondía. Sintió la tensión irse primero de la mandíbula, luego de los hombros, luego del pecho, como capas que se sueltan una por una sin esfuerzo. 3 semanas después, sin buscarla ni planearla, llegó una propuesta para dar talleres de bienestar para enfermeras en otras instituciones de la ciudad. Era exactamente lo que sabía hacer. Era remunerado por encima de lo que esperaba. Era el inicio de un flujo que el decreto del miedo había bloqueado durante años. La ley respondió cuando la tierra lo permitió, no antes, no después. Conoce a Aurelio, 48 años, electricista en San Juan, Puerto Rico, oficio que dominaba con una precisión que pocos podían igualar en su área. La semilla envenenada de Aurelio era la primera disfrazada de realismo maduro. A esta edad ya es tarde para que las cosas cambien de verdad. La decía con la autoridad de quien ha vivido suficiente para saber cómo funciona el mundo. Pero lo que llamaba experiencia era en realidad la tierra más compactada de todas, porque había decidido que la estación ya había cerrado antes de que terminara. El quiebre de Aurelio fue más silencioso que los otros. Estaba instalando el sistema eléctrico de una casa nueva cuando el dueño del proyecto, un hombre visiblemente mayor que él, le mencionó de pasada que había empezado su empresa de construcción a los 52 años. Aurelio sintió algo en el pecho que no era envidia ni admiración exactamente. Era más parecido a una grieta que se abre en una pared que parecía sólida. El calor de esa grieta fue físico en el centro del esternón
y lo siguió durante todo el resto de ese día de trabajo. Esa noche Aurelio escribió en un papel 3 servicios especializados de electricidad industrial que nadie en su área ofrecía todavía. Un año después, esa especialización le había traído un contrato con una empresa constructora mediana que no hubiera llegado a él si la semilla del tiempo cerrado no hubiera soltado la tierra. La ley no premió su mérito, proveyó por el cauce que el decreto equivocado ya no bloqueaba. Y conoce a Inés, 52 años, auxiliar de farmacia en Guadalajara, 22 años, detrás del mismo mostrador, conociendo a los clientes por nombre, sabiendo sus medicamentos de memoria, siendo el punto de confianza de un barrio entero, sin que eso se tradujera en nada que cambiara su ecuación financiera de fondo. La semilla envenenada de Inés era la cuarta, la más cotidiana de todas. Con lo que gano no alcanza para sembrar, entonces ¿para qué intento? La decía cada primer día del mes cuando organizaba los gastos, y el sobrante siempre desaparecía antes de que pudiera decidir qué hacer con él. El quiebre de Inés llegó a través de sus manos. Un miércoles por la tarde, mientras contaba pastillas con el mismo movimiento de siempre, notó que sus manos se habían vuelto tan precisas en ese gesto que lo hacían solas sin que ella tuviera que pensar. Y en ese momento de automatismo surgió una pregunta que no había tenido antes: ¿qué más pueden hacer estas manos que yo no les he pedido que hagan todavía? No fue una idea elaborada, fue una pregunta simple, pero llegó al suelo justo en el momento en que el suelo tenía un grado más de suavidad. 6 meses después, Inés ofrecía talleres de fin de semana sobre organización de medicamentos para cuidadores de adultos mayores, un servicio que nadie en su ciudad había pensado estructurar todavía. El primer taller lo dio gratis para probar, el segundo ya lo cobró, el tercero se llenó antes de que terminara de anunciarlo. La provisión no llegó por el canal que ella hubiera planificado si lo hubiera intentado a fuerza de voluntad. Llegó por el canal que el siervo fiel encontró cuando la tierra se soltó lo suficiente. Ahora el decreto. Esta es la semilla que vas a plantar en la tierra que acabas de preparar con todo lo que has escuchado y reconocido hasta aquí. Entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora. Dila en voz alta, no en susurro, con la voz que se escucha aunque estés solo. Entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora. Una vez más, con la autoridad de quien no está pidiendo, sino confirmando algo que ya fue decidido en un nivel más profundo que el pensamiento consciente. Entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora. Lo que acabas de sentir mientras la decías fue esto primero en el pecho, algo que se afloja no de golpe, sino con la suavidad con que una tapa que estaba demasiado apretada cede cuando alguien que sabe cómo hacerlo la gira en la dirección correcta. Luego en los hombros el peso de la vigilancia constante que llevas años cargando baja un grado, solo un grado por ahora, pero ese grado es real y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Luego en la respiración se vuelve más lenta y más profunda, sin que tú la busques así, porque el cuerpo responde a la semilla cuando la tierra tiene un grado más de espacio para recibirla. Eso no fue emoción, fue la tierra respondiendo. Fue la raíz moviéndose hacia el agua. Ahora el ritual de 7 días que va a preparar la tierra cada día con 3 momentos distintos y precisos. El primer momento es en la mañana. Cada mañana al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de levantarte de la cama, antes de que el día empiece a pedirte cosas,
coloca ambas palmas abiertas sobre el centro del pecho. Siéntelas ahí con conciencia. 60 segundos. El cuerpo todavía está entre el sueño y la vigilia. El guardián de la mente consciente todavía no está completamente en su puesto. Y en ese estado, la semilla entra sin el filtro que durante el día levanta preguntas y dudas. En esos 60 segundos, con la voz que se escucha, entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora. El segundo momento es al mediodía. En cualquier instante de ese momento en que tengas 30 segundos disponibles donde sea que estés. Detente. Planta los 2 pies en el piso con la conciencia de que el suelo te sostiene, que la tierra bajo tus pies siempre ha estado sosteniéndote aunque no lo sintieras. Cierra los ojos un instante si puedes. Di con la certeza tranquila de quien confirma algo que ya ocurrió. Mi tierra está fértil y el cauce de mi porción está abierto hoy. El tercer momento es en la noche. Entre 2 y 3 minutos antes de dormir, siéntate en el borde de la cama. Ambas palmas abiertas sobre los muslos, palmas hacia arriba, la postura del que recibe y no del que defiende. Repasa en silencio un momento del día que haya fluido sin que lo forzaras. Puede ser algo que parece pequeño, una conversación que salió mejor de lo esperado, un problema que encontró su solución solo sin que tuvieras que empujar. Una idea que llegó en un momento tranquilo y que reconociste de inmediato como diferente. Reconoce ese momento, aunque sea pequeño, como la ley operando, como el siervo ejecutando la nueva orden, como la raíz llegando al agua. Luego escribe una sola línea en un papel o en un cuaderno simple. No necesita ser elaborado lo que reconocí hoy como cosecha. Y termina diciendo con la voz que confirma y no con la voz que pide: entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora. En las primeras 72 horas no esperes cambios grandes y dramáticos. Los cambios grandes y dramáticos son para quien todavía necesita que el universo lo convenza. Lo que vas a recibir en las primeras 72 horas es esto, y es verificable y concreto. Una conversación se abrirá contigo de alguien de quien no la esperabas sobre algo relacionado con una oportunidad o una dirección que no habías considerado. Una idea llegará en un momento tranquilo, quizás mientras caminas o mientras estás en un espacio en silencio, y la reconocerás de inmediato como distinta a tus pensamientos habituales porque no tendrá urgencia, solo claridad. Una sensación de peso en los hombros y en el pecho comenzará a disminuir sin razón aparente. Y eso es la raíz moviéndose. Eso es el cauce abriéndose. Eso es la cosecha comenzando a responder al suelo que cambió. Y ahora el cierre que este guión merece. No un resumen, una despedida con la autoridad de quien devuelve algo que te pertenece. La semilla más fértil del mundo no produce en tierra compactada. Eso lo sabes ahora de una manera que no sabías cuando empezaste a escucharme. No lo aprendiste hoy, lo recordaste. Esa es la distinción que importa más que cualquier otra. Lo que hiciste hoy no fue aprender un sistema nuevo que hay que aplicar con disciplina. Fue reconocer una ley que estaba operando en tu contra, porque nadie en todos estos años de trabajo y esfuerzo y sacrificio, nadie te la había señalado con suficiente claridad para que pudieras verla. La tierra se está soltando, el cauce se está abriendo. La siembra comenzó en el momento exacto en que la primera semilla envenenada fue nombrada y reconocida, porque lo que se ve con claridad ya no puede operar desde la oscuridad con la misma fuerza que antes. El suministro divino no espera que lo merezcas.
El suministro divino espera que lo permitas. Y hoy permitiste un grado más. Escribe en los comentarios una sola palabra cosecha, no como gesto hacia el algoritmo, como decreto público ante testigos. Lo que se declara ante testigos germina con más fuerza porque la tierra recibe la confirmación de que la siembra fue real. En el próximo episodio vamos a trabajar la ley de la identidad antigua, la ley que determina con precisión quirúrgica cuánto puede recibir una persona de tu edad sin comenzar a devolverlo sin entender por qué. Porque no basta con abrir el cauce si la identidad que crees que eres lo cierra por otro lado. Esa ley específica es la que separa a quien recibe y sostiene de quien recibe y sabotea. No puedes perdértela. En la etapa de vida en que te encuentras, esa ley es la diferencia entre siembra y cosecha verdadera. Entrego toda limitación al suministro divino y recibo mi cosecha completa ahora.